Yo quiero invitarlos para que abran sus Biblias en el libro de Jeremías. Y quiero que por un momento em, leamos uno de los textos más importantes. No va a ser el que predique esta tarde, pero en todo el libro de Jeremías es una cosa muy importante que nos hace ver el profeta. Está en el capítulo 31, versículo 31. Capítulo 31, versículo 31. Dice la palabra del Señor: vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole: conoce al Señor, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. No recordaré más su pecado. Hay un momento en particular, hermanos, en la vida de cualquier persona que ha sido llamada a hacer algo que lo supera y empieza a mirar hacia adentro y a buscar lo que necesita para enfrentar eso que ha sido llamado a hacer, y seguramente no encuentra nada. Casi que es la misma sensación que hemos sentido algunos, por ejemplo, cuando pensamos en que vamos a construir una sede para el Redil de la América. Eso parece como muy desafiante, como muy grande, como que nosotros somos una iglesia muy joven y es imposible. Pero piensa también, por ejemplo, en un estudiante cuando se está enfrentando en el examen final que define el título de su carrera. O tal vez el padre que está pasando su familia por una crisis y al enfrentar a su hijo adolescente no sabe muy bien cómo, de qué echar mano para explicárselo. O, por ejemplo, un médico que tiene un diagnóstico y no sabe muy bien cómo comunicárselo al paciente, porque no es nada alentador. O también piensa, por ejemplo, en un predicador, ¿no? El día miércoles, con la Biblia abierta y sabiendo que hay una congregación que lo espera el domingo para escuchar la palabra del Señor. En todos estos momentos, hermanos, o en todas estas situaciones, la pregunta es la misma. La pregunta es: ¿seré yo suficiente para esto? Pero lo que hace extraordinario el capítulo que leeremos esta tarde juntos es que Dios no responde a esta pregunta con un sí. Él no le dice a Jeremías: tranquilo, tranquilo, tú eres capaz, tú lo vas a lograr, tú eres más de lo que tú crees. No, no le empieza como a enumerar las virtudes que tiene él ocultas, no le da tampoco un curso de liderazgo. Lo que hace el Señor es radicalmente distinto, porque desplaza la pregunta entera y el asunto no es si Jeremías es suficiente o no suficiente. El asunto es que Dios ha puesto una palabra en la boca de Jeremías y esa palabra no puede fracasar. Pero antes de escuchar esa respuesta, hermanos, yo quiero alentarlos a pensar un poquito más en el momento que está pasando Jeremías, y como lo leen ustedes en el capítulo 1, en el primero y segundo versículo, Jeremías comienza su ministerio en el año 3 en el reinado de Josías. Probablemente se dice que
Judá estaba en un periodo de reforma religiosa, pero esa reforma era una reforma superficial. El templo se estaba reparando, los ídolos se estaban derribando, había una aparente renovación, pero debajo de esa superficie la apostasía era profunda y básicamente lo que vamos a leer nosotros por esta semana es que llegaría una catástrofe que era inevitable. Y entonces Jeremías estaría predicando durante 40 años y vería cómo esa intento de reforma se derrumbaría. Él también vería cómo reyes querían quemar sus profecías, vería a sacerdotes conspirando contra él para matarlo, vería la ciudad que amaba convertirse en cenizas. Y al final de todo eso, lo encontramos a él siendo arrastrado hacia Egipto, viejo, solo y en contra de su voluntad. Entonces, la pregunta que nos hacemos nosotros aquí es, ¿cómo se podría sostener un hombre en estas condiciones? Y la respuesta, hermanos, está aquí en el capítulo 1. Acompáñame al capítulo 1 de Jeremías. Primer capítulo de Jeremías. Porque todo lo que Jeremías va a necesitar para los próximos 40 años se le da en 16 versículos. Y la buena noticia para nosotros esta tarde es que lo que se le dio a él es exactamente lo que nosotros también necesitamos. No se le entregaron recursos propios, sino una palabra cierta, la palabra del Señor, la palabra y su presencia que no fallaría. Acompáñame al versículo 4, Jeremías capítulo 1, versículo 4. Y leemos la escritura. Y vino a mí palabra del Señor, antes que yo te formara, en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Entonces dije, Señor Dios, no sé hablar, porque soy joven. Pero el Señor me dijo, no digas, soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Entonces el Señor extendió su mano y tocó mi boca. Y el Señor me dijo, yo he puesto mis palabras en tu boca. Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. Vino entonces a mí la palabra del Señor. ¿Qué ves tú, Jeremías? Veo una vara de almendro, respondí. Bien has visto, me dijo el Señor, porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Por segunda vez vino a mí la palabra del Señor. ¿Qué ves tú? Veo una olla hirviendo que se vuelca desde el norte, respondí. Entonces me dijo el Señor, desde el norte vendrá el mal sobre todos los habitantes de esta tierra, porque yo voy a llamar a todas las familias de los reinos del norte, declara el Señor. Vendrán y cada uno pondrá en su trono a la entrada de las puertas de Jerusalén, frente a todos sus muros alrededor y frente a todas las ciudades de Judá. Y yo pronunciaré mis juicios contra ellos por toda su maldad, porque me abandonaron, ofrecieron sacrificios a otros dioses y adoraron la obra de sus manos. Tú pues, prepárate, levántate y diles todo lo que yo te mande. No temas ante ellos, no sea que yo te infunda temor delante de ellos. Yo te he puesto hoy como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Versículo 19. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, declara el Señor, para librarte. Padre, estamos aquí esta tarde y nosotros venimos con humildad a escuchar tu palabra, a ser, a ser alentados por ella, a ser instruidos por ella. Nos sometemos a ella, Señor, y confiamos que tú estás escribiendo tu palabra en nuestros corazones, que al escribir tu palabra en nuestros corazones estás renovando la manera en que pensamos
Y por supuesto eso tiene efectos en la manera en cómo nosotros vivimos, para la gloria de tu nombre, pero también para el bien de esta tierra. Oramos que la atención de la mente de mis hermanos esté centrada en tu escritura, esté centrada en el mensaje que tienes para ellos y no en el predicador y no en las tensiones que están habiendo en este momento por el asunto político que se está definiendo. Yo quiero orar, Señor, para que tú tomes los pensamientos de mis hermanos y los lleves a la cruz de Cristo, aquella cruz en la que nuestro Salvador entregó su vida para que nosotros tuviéramos libertad, para que nosotros pudiéramos disfrutar de la gracia que ha sido derramada para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, hermanos, pues el propio pasaje tiene algunos movimientos como naturales y yo espero que esos simples movimientos sean como los punticos de este sermón. Si tú tomas como algún título de esta predicación, puedes ponerle que el Señor apresura su palabra para ponerla por obra. Ese es el título que le he puesto. Y lo primero que quisiera decir está ubicado en versículos 4 y 5. Y básicamente significa que la palabra de Dios se antecede. Nota lo que dice el versículo 4. Y vino a mí palabra del Señor antes que yo te formara en el seno materno te conocí y antes que naciera te consagré, te puse por profeta a las naciones. Ahora tienes que pensar que Jeremías era un joven que su familia o su padre era un sacerdote de Anatot y que por linaje él estaba destinado para el servicio en el altar. Más lo que vamos a ver en adelante es que Jeremías ha sido designado por el Señor desde antes que él naciera como profeta a las naciones, como una persona que va a tener muchas confrontaciones públicas. Y es ahí donde nosotros escuchamos esta voz que le aparta para una cosa diferente a lo que básicamente, ¿cómo se dice? Su pedigrí le decía que iba a hacer. El mismo significado del nombre de Jeremías lleva el mensaje que va a ser el mensaje de toda su vida. Jeremías significa el Señor pone el fundamento. Y lo que vamos a ver en adelante y lo que vas a leer esta semana en todos estos capítulos es como la historia de ese Dios que lo llama desde antes de que él naciera se va a cumplir a través de un hombre que humanamente no tenía ninguna posibilidad de éxito. Pero lo importante aquí, hermanos, en esta primera situación es que literalmente antes de que llegara a ser el tiempo del llamado de Jeremías, antes de que él naciera, ya la palabra había comenzado a ser dicha. Antes que te formase en el vientre te conocí, te di por profeta a las naciones. Eso significa que la palabra que Jeremías predicaría durante 40 años no nació de la mente de Jeremías, ni se gestó porque sus padres hayan dicho que esa iba a ser su vocación personal. Ya estaba determinada en el propósito de Dios de que Jeremías, aun cuando ni siquiera existía, él llegaría a ser el mensajero que llevaba la palabra del Señor. Entonces nosotros podemos llegar por lo menos aquí a una conclusión y es que el mensajero no precede a la palabra. La palabra en este caso es la que precede al mensajero. Esto desmonta cualquier idea que nosotros tengamos acerca de que la autoridad del que predica, por ejemplo, depende de quién lo hace, sino más bien que nosotros entendemos que la palabra del Señor es la que tiene la autoridad. Y esto es muy importante porque este entendimiento hará que nosotros podamos ver con mayor claridad los siguientes tres movimientos que tienen los versos que hemos leído.
Si la palabra ya estaba determinada desde antes de que Jeremías existiera, entonces queda claro, hermanos, que en todo este libro, desde el primer versículo, el protagonista del libro no es el profeta Jeremías, sino la palabra de Dios. Yo sé que a algunos de nosotros de la historia cristiana nos encanta el libro de Jeremías, y yo no sé si a ti, pero a mí varias veces, varios hermanos, mientras yo era pequeño, me leyeron este versito y me decían que esto era como muy central en mi vida y que eso iba a guiarme. Pero una cosa hermosa que ya nosotros podemos ver de entrada es que aquí el protagonista no es Jeremías, el protagonista es el Señor y la palabra que desde antes el Señor iba a traer. Ahora, déjame contarte una historia que puede ayudar para entender un poquito cómo así que la palabra antecede. Juan Calvino, cuando tenía 27 años más o menos, él estaba de paso por Ginebra y él tenía la intención de ir a Estrasburgo a dedicarse a estudiar la escritura. Él no tenía ningún plan de quedarse, pero dice la historia que Guillermo Farel, un reformador, el famoso reformador de Ginebra, lo interceptó en la posada, en la habitación donde estaba, y le exigió que se quedara para predicar y que se quedara para organizar la iglesia. Obviamente Calvino se negó porque él se sentía demasiado joven, demasiado tímido, sin experiencia pastoral, sin la personalidad adecuada para el caos político y eclesial que vivía en ese momento la iglesia en Ginebra. Entonces, Farel le respondió a Calvino con una frase que él dice que jamás olvidará. Él le dijo lo siguiente: si te niegas, Dios maldecirá tu tranquilidad, porque estás poniendo tu propio interés por encima del interés de Cristo. Y Calvino, unos años después, escribe que cuando Farel le dijo estas palabras, le pareció como si Dios mismo fuera el que lo hubiera retenido y si Dios mismo le estuviera diciendo que se quedara. Y obviamente ustedes saben, él se quedó. Lo que surgió después de ese tiempo fue que al haberse quedado ese hombre allí, se cambió el curso del protestantismo allí en Ginebra. Pero hermanos, yo no quiero ilustrar el talento ni de Calvino ni de Farel. Lo que quiero que ustedes vean claramente es que el llamado de Dios opera antes y por encima del cálculo humano y de las aptitudes que tenga la persona. Dios no esperó a que Calvino se sintiera listo, como tampoco esperó a que Jeremías naciera para decidir lo que él iba a hacer. Antes que te formase en el vientre te conocí. Y aquí vemos, hermanos, que el llamado no responde a una hoja de vida, responde a un propósito eterno que ya estaba en marcha desde antes que ese llamado tuviera nombre. Hermanos, quienes caminamos y conocemos al Señor, sabemos que Él conoce, santifica y designa a Jeremías como un profeta antes de su nacimiento. Y entender esto, hermanos, nos ayuda a nosotros a caminar en nuestra vocación como cristianos de una manera más tranquila. Específicamente, por ejemplo, en el ministerio de la palabra y de la predicación y de la evangelización. Porque nosotros podemos descansar y confiar de que la capacidad no es por las palabras que tú y yo usemos, que el peso que lo da es que es la palabra del Señor. Y eso quita un gran peso en nosotros como cristianos y podemos vivir con libertad para la gloria de Jesucristo, no por lo que tú y yo seamos capaces de hacer, sino por la eficacia de aquel que nos llamó. Bueno, hermanos, ahí está pues para los que toman nota el primer punto, la palabra que antecede. La palabra que antecede. Ahora déjame mostrarte versículos del 6 al 10, como la palabra que Dios mismo entrega, es Dios el que la da, y a pesar de que hay una objeción humana o hay como Jeremías objeta, el Señor responde con la suficiencia que Él tiene.
Dice, entonces dije, ay Señor Dios, yo no sé hablar porque soy joven. Pero el Señor me dijo, no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás y todo lo que te mande dirás. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Si puedes resaltar ese verso 9, te gusta resaltar, entonces el Señor extendió su mano y tocó mi boca y el Señor me dijo, yo he puesto mis palabras en tu boca. Tal vez cuando nosotros vemos estos versículos pensamos que en el mismo lugar de Jeremías pudiéramos decir, yo no sé hablar, yo soy muy joven, yo soy muy niño. Pero mira lo interesante y es que Dios no le responde como dándole recursos personales o, o teoría del positivismo, sino que hace algo radicalmente distinto. Él dice, yo he aquí he puesto mis palabras en tu boca, versículo 9. Es decir, la suficiencia de la palabra no se traslada a Jeremías, permanece en la palabra misma que ahora reside en él, aunque no le pertenece. Y esa palabra dada tiene el poder propio, independiente de quién la pronuncia, el poder de Dios para, mira lo que dice ahí adelante, para arrancar y destruir, para edificar y plantar. Y aquí está una de las cosas que vamos a ver en el movimiento del libro, y es como el Señor una y otra vez está dando la palabra al pueblo. Recuerden que una cosa en particular de Jeremías es que Jeremías está antes, durante y después del exilio. Y todo el tiempo el Señor está trayendo palabra, a pesar de que ellos hacen cosas que no están bien, a pesar de que no escuchan. Pero mira, aquí es donde vemos, Él es quien da la palabra. Tal vez nosotros pensamos que quizás, o Jeremías también pensaba en ese momento, que él debería tener algún tipo de elocuencia o algún tipo de madurez, pero hermanos, es Dios mismo el que da la palabra, Dios mismo que con su palabra tiene el poder para destruir y edificar. Cuando tú y yo como iglesia o el creyente de manera individual siente que no tiene con qué hablar de Cristo a esta generación, el texto nos está dirigiendo a la confianza hacia la palabra misma, hacia Dios mismo. Y de nuevo, como les decía hace un momento, no hacia la habilidad propia. Es Dios quien da la palabra. Permíteme contarte una historia más en este punto que ayude un poco a entender más esto de que Dios da la palabra. Hay un, hay un teólogo que se llama William Tyndall, eh, y por allá en 1525 él se sentó con un obispo eh, para presentarle un proyecto y él básicamente lo que quería era que le dejaran traducir el Nuevo Testamento al inglés para que cualquier persona pudiera leerlo. Eso es una historia real. Pero este obispo, Tuzla se llama, el obispo lo rechazó porque la iglesia consideraba que la Biblia en el idioma común era peligrosa, que el pueblo no estaba preparado para manejarla, que necesitaba intermediarios entre el texto y la gente sencilla. Entonces William, este teólogo, le respondió con una frase famosa, que se hizo famosa pues años después, y le dijo, si Dios me presta vida, antes de muchos años haré que el muchacho que ara la tierra sepa más de las escrituras que vos. Entonces, lo que Lo que el obispo no entendía y este hombre, William, sí entendía es que el poder de la palabra no residía en el mediador, ni tampoco en quien la escuchaba, que la palabra tenía poder en sí misma. Y 10 años después, cuando Tinlan está siendo estrangulado y quemado en la hoguera por orden de Enrique VIII, sus traducciones ya estaban circulando por toda Inglaterra y estaban siendo leídas exactamente por el tipo de personas
que el obispo había querido mantener ignorantes. Entonces parece que este obispo estaba confiando en que la palabra, si se exponía de buena manera y con la persona adecuada, entonces iba a tener el efecto correcto. Pero Dios, en cambio, tal como le dice a Jeremías, está pensando algo completamente distinto. Él está diciendo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. No le está dando una retórica superior, no le está prometiendo que va a haber una audiencia muy receptiva. Le está dando su palabra y ella es suficiente, porque es la palabra del Señor que tiene el poder para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La pregunta entonces, hermanos, no es qué tan elocuente es el predicador, qué tan elocuente es quien está predicando. La pregunta correcta es si la palabra que está llevando es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Pues ahí en esos versículos estamos viendo que el Señor pone su palabra. Él es quien da su palabra. Ahora, permíteme pasar al tercer punto, versículos del 11 al 16. No, ya hemos dicho que la palabra fue antecedida, ahora dijimos que la palabra Dios la da, y ahora vamos a ver que la palabra que Dios da se cumple, porque Dios mismo vela por ella. Vino entonces a mí palabra del Señor. ¿Qué ves tú, Jeremías? Veo una vara de almendro, respondí. Bien has visto, me dijo el Señor, porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. ¿Alguna vez ustedes han visto un árbol de almendro? Sí. Bueno, yo creo que no. Yo creo que yo no lo había visto. Eh, o por lo menos este almendro. Porque hay un detalle en el funcionamiento del almendro que quizás los oyentes del Medio Oriente entendían de inmediato y que nosotros, tal vez porque nos falta mucho más contexto, podemos pasar por alto. Pero permítanme simplemente que todos podamos entender un poquito más. El almendro es el primer árbol en florecer en Palestina después del invierno. A veces en enero, cuando todavía todo alrededor parece muerto, ya él empieza a florecer, lo que lo hace parecer como un vigilante o el que vela, porque aun cuando está todo árido y todo mal, desde la noche él empieza a florecer, y parece que por eso es que le dicen el que guarda toda la noche. Por eso cuando Dios le muestra a Jeremías una vara de almendro y le pregunta: ¿qué ves? Y Jeremías responde de inmediato: una vara de almendro. Dios inmediatamente hace como un juego de palabras y le dice: bien has visto, porque yo soy el que velo sobre mi palabra. Yo soy el que hago que mi palabra se ponga por obra. Ahora, piensa lo que va a significar para Jeremías en los años siguientes. Cada invierno, al ver florecer un almendro, mientras todo lo demás seguía dormido, tiene un recordatorio visible en la creación misma que le está diciendo: Dios no duerme, Dios no se distrae, Dios no olvida lo que prometió. Ustedes van a leer esta semana, porque esta semana entramos a leer este libro, que más adelante Joacim está quemando el rollo en el brasero, mientras también estamos viendo que Jeremías es arrojado al pozo de lodo, mientras también vamos a ver que es llevado encadenado hacia Egipto, y él va a tener esta señal, que el almendro seguirá floreciendo cada año. La palabra seguía siendo vigilada. Y hermanos, así fue, porque todo lo que Jeremías anuncia, todo el juicio sobre Judá, la caída de Jerusalén, el exilio en Babilonia, los 70 años, la restauración, el nuevo pacto, todo se cumplió. No hay una sola palabra que haya caído por tierra vacía. Hermanos, esto debería ser un ancla para nosotros como iglesia esta tarde. Nosotros vivimos en una cultura
que dice que la palabra de Dios ya no es irrelevante, pues que la palabra de Dios es irrelevante, que ya no importa mucho, que es anticuada, que la palabra de Dios es superada. Pero piensa, el almendro sigue floreciendo. Dios sigue velando por su palabra. Justo esta semana que tuve una charla con mi hermano y vive en un país de primer mundo. Ustedes saben que los países de primer mundo se dice que están en una era postmoderna, es decir, que no quieren saber absolutamente nada de Dios. Me contaba que había una persona que no sabía cómo orar y no entendía muy bien cómo era relacionarse con Dios. Ya una persona adulta, más de 45 años. Parece ser que esta generación ha pensado que la palabra del Señor es algo que ya no deberíamos tener en el centro de nuestras vidas. Pero hermanos, esta parte inicial de la visión le está diciendo a Jeremías, yo velo por mi palabra, yo haré cumplir mi palabra. Luego de eso ustedes ven y dice que por segunda vez vino a mí palabra del Señor y le preguntó otra vez, ¿qué ves tú? Veo una olla hirviendo que se vuelca desde el norte, le respondí. Y aquí está la otra parte del cumplimiento de esa palabra. Por un lado, que él velaría para que toda la palabra se cumpliera, pero también por el otro lado, que el Señor traería juicio del norte por la apostasía de Judá. Y estos dos elementos, hermanos, son muy importantes porque son básicamente el Evangelio. Claro que el Señor fue muy bueno al enviar palabra para el pueblo de arrepentimiento, pero claro también que al ellos estar tan necios en su corazón y tan tercos, vendría juicio de parte del Señor. Vendría juicio de parte del Señor. El mismo Dios que estaba velando por su palabra, ahora se apresuraba para poner su palabra por obra, y eso significaba para este pueblo que traería juicio, traería juicio. Esta idea es muy importante. Yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Nosotros, hermanos, aquí se unen como dos verdades que nosotros no podemos o debemos esforzarnos siempre por no separar. Por un lado, que las promesas del Señor son ciertas, son verdad y que Él trae su misericordia y su gracia, que Dios es infalible, que su palabra es cierta, pero que también esas palabras incluyen la advertencia. Dios, por supuesto, que no era indiferente ante la idolatría del pueblo, no era indiferente ante la falsa reforma y ante las cosas que estaban haciendo mal, los sacerdotes, los gobernantes. Claro que Dios es amor, pero si solamente decimos que Dios es amor y dejamos a un lado que Él traerá juicio, estaríamos dejando el mensaje del Evangelio incompleto. Así que nosotros podemos tener una doble seguridad, podemos confiar en las palabras de que Dios cumple su palabra, pero también tomar muy en serio sus advertencias. Ninguna de las dos es negociable. Recuerda esto y lo vas a ver más adelante. Si quieres, si estás tomando nota, yo voy a decirte un poco los capítulos donde ocurren estas cosas. Pero Jeremías va a estar predicando durante los 40 años siguientes y la idolatría desvergonzada de Joacín, que la encuentras en el capítulo 22, va a estar mostrándola, la deportación de Joaquín 22-24. Y finalmente el colapso bajo Sedequías, cuando Babilonia incendia Jerusalén y arrasa con el templo, que lo vamos a ver en el capítulo 39. En otras palabras, hermano, estas palabras que decía Jeremías no eran tan agradables de escuchar. Era un profeta que estaba hablando del derrumbe de una nación. Pero recuerda, él estaba
atacando precisamente que se habían enrolado en un vida religiosa, en un ritual vacío. Tenían sacrificios, tenían el templo, tenían el discurso de paz y de paz, eso lo puedes ver en Jeremías capítulo 6, versículo 14, pero no tenían un corazón circuncidado. No tenían la obediencia que el pacto exigía. Por eso lo que Jeremías estará haciendo en los versículos en adelante no es atacar el culto en sí, sino básicamente la confianza que ellos tenían puesto en el culto como un amuleto. Jeremías 7:11 dice, es cueva de ladrones delante de vosotros esta casa. Las palabras que el propio Jesús retomaría siglos después en ese mismo templo y que podemos ver en Mateo capítulo 21, versículo 13. Miren, hermanos, lo que hace a Jeremías un profeta distinto a cualquier otro que hemos escuchado hasta aquí, no es solamente que escuchamos el mensaje de Dios, es que también vamos a escuchar y vamos a leer el corazón destrozado de un mensajero. Aquí no hay un héroe de hierro. Hay un hombre que está confesando, como lo dice Jeremías 27, me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. Que también maldice el día de su nacimiento, lo van a ver en Jeremías 20:14, que le dice a Dios en su angustia, te has vuelto para mí como agua engañosa, Jeremías 15:18. Y sin embargo ese mismo hombre, hermanos, encarcelado, calumniado como traidor de la patria, Jeremías 37, arrojado, como lo dije hace un momento, a un pozo de lodo, sigue en pie predicando. No porque tuviera una fortaleza natural, él mismo lo está negando una y otra vez, sino porque la palabra de Dios había sido puesta en su boca y seguía ardiendo como un fuego que se le había metido en sus huesos. Así lo dice tal cual Jeremías 29, como un fuego metido en mis huesos. Y justo, hermanos, cuando parece que todo está fracasado para el ministerio de Jeremías, la ciudad en cenizas, el pueblo está deportado, un remanente que termina huyendo de vuelta a Egipto, el lugar de donde Dios los había sacado, Jeremías está pronunciando quizás, no sé cuál de todas son más luminosas, pero esta es una de las pasajes más luminosos del Antiguo Testamento. Él está diciendo, un día Dios hará un pacto nuevo, no como el antiguo escrito en piedra, sino una ley escrita en el corazón mismo, con el pecado perdonado de raíz. Jeremías 31, 31, 34 que lo leímos iniciando. Un día Dios hará un pacto nuevo, no como el antiguo escrito en piedra, sino una ley escrita en el corazón mismo, con el pecado perdonado de raíz. Esa misma promesa, hermanos, hecha en medio de ruinas, es la que Cristo invoca la noche en la que es traicionado. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Dios, hermanos, nunca ha dejado de cumplir su palabra. Y todo esto que le está diciendo a Jeremías que le va a ocurrir, le ocurre. Entonces, la palabra que antecede, la palabra que Dios da, la palabra que Dios cumple. Ahora acompáñame, versos 17 al 19. La palabra que prevalece. Dios la sostiene aun cuando la intenten silenciar. En estos versículos 17 al 19 nosotros vemos, hermanos,
como el Señor le manda a Jeremías a no temer, básicamente porque él va a estar sostenido por su presencia y por esa palabra que ha puesto él en sus labios. Y mira lo que dice: tú pues prepárate, levántate y diles todo lo que yo te mandé. No temas ante ellos, no sea que yo te infunda temor delante de ellos. Versículo 18. Yo te he puesto hoy como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Parece que Dios está convirtiendo a Jeremías como en una ciudad fortificada, columna de hierro y muro de bronce frente a esos reyes, frente a esos sacerdotes y frente a todo ese pueblo entero. Hermanos, Él no le está diciendo a Jeremías que todo va a estar muy bien. Como que en estos versículos nosotros estamos viendo claramente que lo que le está diciendo es que la oposición va a estar garantizada. Pelearán contra ti, pero también el resultado: no te vencerán. Porque la presencia de Dios sostiene su palabra, pero también al mensajero. Aun cuando el pueblo se estaba empeñando en silenciarla, en quebrantarla, en quemarla, literalmente quemarla, ustedes van a leer más adelante que en el capítulo 36, por ejemplo, que Joacim lanza el rollo de Jeremías y luego más adelante a través de Baruch se escribe y se vuelve a escribir. Y dice, y fueron añadidas sobre ellas muchas palabras semejantes. Es decir, eso que estamos leyendo en el versículo 19, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, declara el Señor, para librarte. Es como que vamos a ver casi que literalmente lo que ocurre ahí en Jeremías. La palabra literalmente tirada al fuego, pero no pudieron vencerla, hermanos. Yo no sé si hasta este punto tú has pensado que a veces tú no tienes la fortaleza para hablar de Dios en un ambiente hostil, en tu familia, en tu trabajo, en la sociedad, en tu barrio. Yo espero que hasta este momento tú hayas entendido que no hay que buscar en ti mismo, sino hay que buscar en las promesas que hay en la Escritura, que son las mismas promesas que sostuvieron a Jeremías. Hermanos, lo que hacemos nosotros cada semana, cuando venimos acá a escuchar la palabra del Señor, predicar la palabra del Señor, tomarnos el café con los hermanos y orar la palabra del Señor. Cuando nos aconsejamos unos a otros, nos aconsejamos la palabra del Señor. Yo confío, hermanos, que por la gracia del Señor, esa palabra que estamos sembrando será una palabra que jamás se apagará para nuestras familias, pero también para la Comuna de la América, pero también para Medellín. Quizás nosotros no tenemos el, un carácter de héroes, pero pidámosle al Señor que Él sea el que nos ayude a mantenernos confiados y seguros en su palabra, confiados y seguros en sus promesas. Ahora, nota aquí esto. Jeremías es una figura imperfecta de aquel que sería verdaderamente la columna de hierro y el muro de bronce. Y les estoy hablando de Cristo, nuestro Señor y Salvador. La Escritura dice que Cristo es la palabra hecha carne. Y noten, esta palabra fue rechazada por el pueblo. Jesucristo fue rechazado por el pueblo. Y que sin embargo, nuestro Salvador cumplió hasta la cruz la palabra que se le había encomendado. Y ahora, por esa obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario,
Nosotros podemos hablar en su nombre. Ahora por esa obra que Él hizo o a la que estaba señalando Jeremías, ese nuevo pacto que es anunciado, esa es la misma garantía que nos sostiene a ti y a mí. Ahora, esa misma palabra está escrita en nuestro corazón y esa palabra nos capacita para hablar sin temor. Hay una cosa extraña que ocurre cuando finaliza el libro de Jeremías. Eh, Probablemente él murió en tierra extranjera y, y todas estas cosas que ya hemos narrado que son tan difíciles en los años en que él está predicando y hablando la palabra del Señor. Y algunos teólogos han dicho que es un profeta que habló durante 4 décadas y no logró que nadie se convirtiera. Pero básicamente como que si uno viera ese ministerio, uno diría que eso es como un desastre total, que como que sus frutos, como que uno a veces tiene esas formas de medir y aplicar los estándares, pero hermanos, sin embargo y con todo y eso, hoy nosotros estamos leyendo las palabras de Jeremías. La iglesia del siglo XXI, Redil de la América, en Medellín, Colombia, está escuchando lo que Dios puso en la boca de ese joven sacerdote de de Anatot, hace casi 3000 años. Sus palabras del nuevo pacto también son las que Jesús citó la noche en que fue entregado, cuando él sostenía la copa en sus manos y dijo que este es el nuevo pacto en mi sangre. Incluso las palabras sobre el juicio de Babilonia son las que el apóstol Juan recoge en Apocalipsis para consolar a las iglesias perseguidas. Y estas confesiones que nosotros vemos y van a leer esta semana son un lenguaje, hermanos, tan honesto para darnos cuenta cuando él dice que el Señor lo sedujo, que el Señor y fue seducido por él, como un lenguaje tan íntimo para decir que como un fuego ardía en sus huesos el llamado del Señor. Hermanos, esto nos tiene que alentar a nosotros a, a nuestras vocaciones al Señor, al camino de nuestra vida diaria. El almendro floreció, la palabra que Dios puso en esa boca temblorosa de ese joven que no quería ser profeta, sigue cumpliendo su obra, sigue derribando, sigue edificando, sigue llegando a corazones que quizás ningún análisis sociólogo habría predicho que podrían ser alcanzados. Y yo quiero leerte lo que dice el Salmo 33, versículo 11. Dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Es eso exactamente, hermanos, es eso exactamente lo que nos está diciendo el capítulo 1 de Jeremías. El capítulo 1 de Jeremías. Y permíteme de nuevo llevarte a Jeremías capítulo 31, versículo 31. Ya hemos dicho que la palabra que antecedió, la palabra que dio, la palabra que Dios cumple y la palabra que Él sostiene. Ahí están los 4 punticos. El Señor se apresura a cumplir su palabra para ponerla por obra. Hermanos, de nuevo, pensando esto que acabamos de hablar, ahora leemos de nuevo estos versos de la Escritura que nos ayuda a comprender mucho más qué es lo que significa la palabra del Señor para nosotros. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor.
Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Podemos decir nosotros también que este es el pacto que el Señor ha hecho. Pondré mi ley y dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré. Entonces seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hermano, la palabra del Señor es suficiente para atravesar el momento que estés viviendo. Generalmente yo termino haciendo aplicaciones para creyentes y no creyentes, pero en esta ocasión y por la naturaleza de esta escritura, porque recuerda, estas palabras todas eran para el pueblo de Dios y parece ser que son como las mismas que necesitaba escuchar Judá, pero las mismas que necesitaban los pueblos que estaban alrededor de ellos, pero las mismas palabras que necesitaba escuchar las naciones. En los últimos versos vas a ver cómo el Señor también trae juicio sobre las naciones. El hecho de que tú y yo estemos aquí esta tarde siendo expuestos a la palabra del Señor significa esto, hermanos, que la palabra, que el Señor ha estado velando su palabra para que nosotros podamos atender a ella. Y yo quisiera que tú pensaras en todo el consejo de la Escritura, porque toda ella es bien para nuestro corazón. Yo no puedo definir como esta tarde concretamente si lo que tú necesitas es mayor confianza en la prueba o si lo que tú necesitas es venir en arrepentimiento y fe y dejar a un lado ese pecado. Pero hermanos, la palabra del Señor una y otra vez nos llama a confiar en su Hijo Jesucristo, a confiar en Él y a dejar de un lado los ídolos. Recuerda que nuestros corazones son una fábrica de ídolos. Así que oremos al Señor, pídele al Señor que te dé la gracia de caminar esta semana leyendo Jeremías y todo lo que nosotros hemos estado viendo en esta serie de su historia, nuestra historia. Una y otra vez cómo el Señor nos llama a arrepentirnos, cómo el Señor usa su palabra para que nosotros cambiemos la forma en que caminamos, en que vivimos. De hecho, si tú llegaste angustiado porque el candidato de tu elección iba perdiendo o iba ganando, yo quiero invitarte para que dejes a un lado de pensar en eso y confíes en la palabra del Señor. Es su palabra la que ha permanecido sin importar el tipo de gobierno, sin importar el rey, sin importar la persecución. Es su palabra la que ha estado por tantas generaciones. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanecerá. Todo lo que tú y yo necesitamos por los próximos 4 años es su palabra. Por el resto de nuestra vida es su palabra. Señor, aquí estamos esta tarde juntos. Probablemente no conozco el hilo de la historia por la que los que estamos aquí llegamos aquí. Qué cadena de personas, qué conversaciones, qué circunstancias, planeadas o no planeadas, nos trajo al lugar que estamos esta tarde escuchando tu palabra. Y nosotros hoy podemos ver que el mismo Dios que veló sobre la palabra para cumplir en la historia de Jeremías ha sido el Dios que está velando para que su palabra se cumpla en esta tu iglesia, en esta generación.
Y nosotros sabemos que tu palabra es la que tiene el poder de hacer lo que ninguna fuerza humana puede llegar a hacer. Es tu palabra la que puede escribir en nuestros corazones que tú has hecho un nuevo pacto con nosotros, que tú has perdonado el pecado de raíz. Y es tu palabra la que puede darnos un nuevo corazón. Es eso lo que Jeremías promete, pero es eso lo que Cristo vino a cumplir. Y quizás lo que nosotros debemos hacer, Señor, esta tarde simplemente es decir si vamos a responder en obediencia a tu palabra o no. Señor, es increíble. Hemos visto la historia de la redención humana en todos estos libros, con todos estos profetas, reyes y tantas cosas pasar. Y a veces nosotros estamos todavía, Señor, confiando en cosas superficiales como el tipo de gobierno que me gusta y no me gusta. Señor, esta tu iglesia entiende y reconoce que tú eres quien escribe su palabra sobre nuestro corazón, que tú eres quien pone como carbón encendido su palabra en nuestros labios. Quizás estamos en un momento de la vida como Jeremías, resistiéndonos a tu palabra, no queriendo asumir el llamado que tú nos estás haciendo. Pero en humildad esta tarde venimos a ti en arrepentimiento y fe, sometidos por el poder de tu Espíritu Santo en nosotros. Haznos obedientes a ti, Señor. Casi medio año escuchando cómo tú llamas a obedecer al pueblo una y otra vez, cómo tienes paciencia. Y yo te pido, Señor, especialmente a esta iglesia, al Redil de la América, no nos hagas pensar que eso se trata como del pueblo de Israel, como de Judá, como de ellos. Haznos pensar que esto se trata de nosotros. Que ese mismo llamado que vemos, hoy lo podemos escuchar claramente. Señor, si alguno aquí ha tenido en su mente y en su corazón una resistencia a la obediencia de la Escritura, yo te pido que por el poder tuyo, solo el poder tuyo, Señor, tú le des un nuevo corazón a esta persona, a este hermano, a esta hermana. Y ese nuevo corazón haga que él piense de una manera renovada, haga que él actúe de una manera diferente, Señor. No puede ser, Señor, que nosotros cada semana nos exponemos a tu palabra y seguimos llevando la vida igual. Permítenos ver y contemplar el proceso de santificación en la vida de cada uno de los que estamos acá. Que para tu gloria, Señor, haya hombres con corazones piadosos, que para tu gloria haya hombres que se quieren negar a sí mismos para hacer la voluntad tuya. Que para tu gloria nosotros podamos descansar en tu gracia, caminar en fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.